Okay, welcome everyone. Bienvenidos a todos. We are ready for episode 6 Estamos listos para el episodio 6 of Mexican Dynasties, de Dinastías Mexicanas, where we let the Holy Spirit show us our forgiveness opportunities donde permitimos que el Espíritu Santo nos muestre nuestras oportunidades de perdonar with these 3 very transparent Mexican families. con estas familias mexicanas muy transparentes. I think this episode will give us a closer look at the topic of private thoughts. Creo que este episodio nos va a ayudar a ver el tema de pensamientos privados de más de cerca. Yes, the episode ends with Adán keeping a secret El episodio termina con Adán manteniendo un secreto from Doris, his manager. de Doris, que es su manager, And secrets involve people pleasing. y los secretos involucran complacencia de personas. That's why the 2 guidelines in our community are no private thoughts and no people pleasing. Es por eso que las 2 pautas en nuestros centros es no complacer a las personas, sino pensamientos privados. When you are trying to protect a self-concept or a role, Cuando estás tratando de proteger un autoconcepto o un rol, oftentimes people will withhold thoughts muchas veces las personas van a retener pensamientos as a way of protecting the self-concept. como una manera de proteger el autoconcepto. In this case, there is a perceived conflict in Adán's mind En este episodio hay un conflicto que se percibe en la mente de Adán between his parents and Doris, entre sus padres y Doris, because his mother, Mari, wants to manage him and Doris wants to manage him. porque su madre quiere ser su manager y también Doris quiere ser su manager. So he's trying to please them both by saying that they are the first to listen to his new song. Así que está tratando de complacerlas a las 2 para que sean las primeras en escuchar a su nueva canción. Yeah. And he can feel the conflict in his mind. Y él puede sentir el conflicto en su mente. And that's why exposing and releasing the private thoughts and secrets is so important. Y es por eso que exponer estos pensamientos privados y secretos es de mucha ayuda. So that your intuition or the Spirit can speak through you. Para que la intuición o el Espíritu Santo pueda hablar a través de ti. I remember when I was reading the Bible when I was a child, I always noticed that Jesus' words were in red letters. Recuerdo que cuando estaba leyendo la Biblia cuando era pequeño, noté que las letras de Jesús estaban escritas en rojo. And I didn't understand everything the Bible school teacher was teaching. Y no entendía todo lo que la maestra de la Biblia me estaba enseñando. But I liked the feeling when I read the red words. Pero me gustaba el sentimiento cuando yo leía esas palabras en rojo. I thought, this Jesus guy is a pretty cool dude. Pensaba, este tipo, Jesús, es alguien muy cool. He seems very friendly and loving, Se ve muy amigable y amoroso, but also uncompromising. pero también sin transigencias. It's an interesting combination between friendly and uncompromising. Es una combinación interesante entre amigable y sin transigencias. But that's why we expose and release private thoughts, Pero por eso es que exponemos y liberamos pensamientos privados, so the Spirit can speak through us. para que el Espíritu pueda hablar a través de nosotros. And when we really relax and we let the Spirit come through, Y cuando realmente nos relajamos y permitimos que venga el Espíritu, it's literally like we're speaking for the whole universe. es como literalmente estamos hablando para todo el universo. It just brings a blessing to everyone. Trae una bendición a todos. Also in this movie, or this episode tonight, También en este episodio de esta noche we have Oscar. tenemos a Oscar. He's of the Madrazo family. Él es parte de la familia Madrazo. And he has a new love interest from Brazil, Y tiene un nuevo interés amoroso de Brasil, named Tarek. que se llama Tarek. And he's already had the talk with his mother in the previous episode, Y en el episodio anterior ya habló con su madre, exposing all of his doubts and embarrassments about inviting Derek to come. exponiendo todas sus dudas y su vergüenza de invitar
a Derek a que venga. And of course, his mother is very, very open, welcoming. Let him come into the house. Por supuesto, su madre es muy abierta. Le dice, sí, déjalo que venga, déjalo que entre a la casa. At first, he was saying, "Oh, I wouldn't bring him here to the house with the children." Al principio le dice, yo no lo traería aquí, a la casa, con los niños. But she said, "Oh, yeah, and of course, let him come, and it'll either work out or it won't." Pero dice, no, sí, déjalo que venga, ya sea funciona o no funciona. So in this episode, we get to see the children finding out about this visitor. Entonces, en este episodio vemos que los niños se enteran de que va a venir este visitante. And they're very curious, as most children are. Y son muy curiosos, como la mayoría de los niños. Who is Tarek? ¿Quién es Derek? Is he your friend? ¿Es tu amigo? What is the meaning of him coming? Why is he coming to the house? ¿Cuál es el significado de que él venga? ¿Por qué viene a la casa? Because I know I met him in Sao Paulo, in Brazil. Sí, Oscar dice, sí, lo conocí en Sao Paulo, en Brasil. How did you meet him? ¿Cómo lo conociste? Online. En línea. Was it Tinder? ¿Fue en Tinder? Was it Grindr? ¿Fue Grindr? You know, the children are full of questions, pulling up all of his private thoughts. Los niños están llenos de preguntas, sacándole todos sus pensamientos privados. And then they notice when the family starts to talk about him. Y después notan que cuando la familia empieza a hablar acerca de él, Even though it's up in a hot air balloon and they're thousands of feet above the ground, aunque están en un globo caliente y están miles de pies arriba de la tierra, the children notice the tone of voice that their father uses when he speaks of Derek. los niños notan el tono de su voz cuando habla acerca de Derek. You sound different when you talk about this man. It's weird, it's odd. What's going on? Es como, hablas diferente cuando hablas acerca de este Derek. ¿Qué es diferente? Yeah. ¿Qué está pasando? Yeah. And this is the natural way that the Spirit brings things up into awareness that are hidden. Y esa es la manera natural en que el Espíritu trae estas cosas que están ocultas a la conciencia. Because Oscar is afraid that his children are growing up too fast and he's afraid to lose control of them. Porque Oscar tiene miedo que sus hijos están creciendo muy rápido y tiene miedo de perder control de ellos. And they are quite comical because they're just trying to ask more questions about sexuality and dating. Ellos son muy divertidos porque quieren hacerle preguntas acerca de sexualidad y de citas. And Oscar's been so careful, gives one talk when they're 5 years old, one talk when they're 7, carefully opening these topics. Y Oscar ha sido tan cuidadoso. Una charla cuando tienen 5, otra cuando tienen 7, y ha sido tan cuidadoso con los temas. Yeah. And that's a good example of how the Holy Spirit works too. Y es un buen ejemplo de cómo funciona el Espíritu Santo también. Slowly, areas of the mind that have been kept hidden are brought up into awareness. Lentamente, esas áreas de la mente que se han mantenido ocultas se traen a la conciencia. Topics that may have been considered taboo are brought up by the children. Temas que se consideran tal vez como tabú los traen los niños. Or just through interactions during daily life. O solo a través de las interacciones del día a día. So the healing is always occurring. Así que la sanación siempre está ocurriendo. But for many, they just are not aware of the healing and what's occurring. Pero para muchos no están conscientes de la sanación y lo que está ocurriendo. For most people, it just sometimes seems awkward or strange when certain topics come up or certain situations arise. Para muchas personas a veces se siente muy incómodo cuando ciertas situaciones suceden o ciertas cosas suceden. And we also have the brothers who sometimes are competing and sometimes want to bond. Adán and Elan. Y también tenemos a los hermanos que a veces están compitiendo y a veces quieren estar muy cercanos, Adán y Elán. And at the early part of the session, we will start to see that Jenny is encouraging them to spend some time together. Y en la primera parte de este episodio vamos a ver que Jenny está animándolos a que pasen tiempo juntos. And they do it through dressing up like wrestlers, Mexican wrestlers. Y lo hacen al vestirse como luchadores mexicanos. I don't know if anybody saw that movie. There was a movie with Jack Black. What's it called? Sí. Nacho Sí. Libre, something Nacho like Libre. that. Nacho Libre. Uh-huh. Oh, so funny. No sé si alguno de ustedes vieron esa película de Jack Black, Yeah. Nacho Libre.
I think he's like a priest by day and then a Mexican wrestler by night to get some money. Es como un monje de noche y de día es un luchador mexicano y así gana dinero. That's kind of an interesting shift of roles. Priest, Mexican wrestler. Back and forth. Sacerdote y luchador mexicano, una y otra. Yeah. But the two brothers will dress up like wrestlers. Pero los dos hermanos se van a vestir como luchadores. So that they can let more of their passion and energy come up. Para que puedan permitir que su pasión y su energía surja. Yeah. And part of it is just connecting and learning to have a spaciousness to communicate in a deeper way. Y parte de ello es solo tener ese espacio y esa apertura para comunicarse de manera más profunda. Because beyond the surface, where they seem to be kind of more competing with their music, is the deep love that's underneath. Porque más allá de la superficie, donde parece que están compitiendo acerca de la música, hay un amor muy profundo debajo. And it's the same with all of us. There's surface issues that the ego tries to distract the mind with. Y es lo mismo con todos nosotros. Hay problemas de la superficie que el ego trata de distraernos con eso. But with training in the mind, you can get beyond those down to this very strong, deep love inside. Pero con entrenamiento mental puedes pasar más allá de ellos y encontrar este amor muy, muy profundo dentro. Yeah. So I think we're going to enjoy this episode. Así que creo que vamos a disfrutar este episodio. I would particularly pay attention to any time there's private thoughts being withheld. En particular, les digo que pongan atención cuando se retengan algunos de estos pensamientos privados. But they're always withheld out of a desire to hold on to something in the mind or to protect something in the mind. Pero siempre se retienen cuando se trata de proteger algo en la mente o retener algo en la mente. It's like offering just partial information, like I'll just share what you need to know. Es como ofrecer información parcial, solo te voy a compartir lo que necesitas saber. But then the ego says it's different for everyone. Everyone only must know what they need to know. Pero el ego dice es diferente, cada uno tiene que saber lo que tenga que saber. And there's been some very hilarious movies where there's many private thoughts being withheld. Y han habido muchas películas muy chistosas donde se están reteniendo muchos pensamientos privados. And then everyone is brought together in one room and all the private thoughts come up at once. Y después los traen a todos a una misma habitación y ahí es donde salen todos estos pensamientos privados. And thus it's a comedy movie. Y ahí es una comedia. Showing that, ultimately you have to be transparent in order to be happy and funny. Muestra que tienes que ser transparente para estar feliz y ser divertido. Yeah. So we'll start in with the episode and then I'll have some commentary. Así que vamos a empezar con el episodio y vamos a tener comentarios durante el episodio. So there it is. The emotions come up when she hears broken family. Así que ahí está, ahí surgen las emociones cuando ella escucha a la familia rota. Yeah. But Oscar is even at the restaurant is attentive to see it. Pero Oscar, incluso en el restaurante, está atento a verlo. And sees that she's like fighting back tears. Y ve que ella está peleando con sus lágrimas. From this idea of being from a broken family. De esta idea de ser de una familia rota. But then he says, "Oh, come here." Pero después le dice, ven aquí. And you can see that's where the love and the healing happens. Y es donde el amor y la sanación sucede. You have to be attentive enough to notice when somebody is really calling for the love. Tienes que estar realmente atento cuando alguien está pidiendo una llamada de amor. And then Oscar immediately sees it and says, "Come here." Oscar inmediatamente lo ve y le dice, ven aquí. So really, it's Paulina's daughter. Así que realmente es la hija de Paulina. But this shows how it just extends beyond parents taking care of their own children. Pero esto muestra que va más allá de los padres cuidando a sus propios hijos. And just being tuned into the call for love. Y solo estar afinados a esa llamada al amor. Yeah, which is our function as miracle workers. Que es nuestra función como obradores de milagros. You just are somewhere, everything's flowing, and then you can feel a call for love. Estás en un lugar, todo está fluyendo y de repente tú sientes el llamado al amor.
And then the love just comes through you and extends out. Y el amor viene a través de ti y se extiende. And that is how the healing occurs. Y así es como la sanación ocurre. Because it's important to begin to really recognize the calls for love that we have every day. Porque es realmente importante empezar a reconocer las llamadas al amor a las que nos enfrentamos cada día. And that's why Jesus says you should always be grateful to your brother, Y es por eso que Jesús dice, siempre deberías estar agradecido con tu hermano, both for his extensions of love and his calls for love. tanto por sus extensiones de amor como sus llamadas al amor. Because both are capable of bringing love into your awareness Porque ambas son capaces de traer el amor a tu conciencia if perceived correctly. si se perciben correctamente. The ego doesn't ever see a call for love. El ego nunca ve una llamada al amor, It sees an attack. ve un ataque. And once the mind bites the bait and sees an attack, Y una vez la mente coge el anzuelo y lo ve como un ataque, then the defenses come up. suben todas las defensas. And then the mind closes down. Y la mente se cierra, The heart closes el down corazón se cierra and goes into a very defensive position, y va a una posición muy defensiva, like a turtle who pulls his head in and his legs in the shell. como una tortuga cuando mete sus patitas y su cabeza dentro de la... I am a rock, I am an island. Soy una roca, soy una isla. Yeah, Simon and Garfunkel, you know, it's if you perceive attack, then you automatically go into defense mode. Si tú percibes ataque, automáticamente te pones en modo defensivo. And then there's usually attack and defense. Y usualmente hay ataque y defensa. And you can feel that the love is not in awareness. Y puedes sentir que el amor no está en la conciencia. So that was a sweet moment. Así que fue un momento dulce. We want to talk about your husband. So mostly what we see from Rachel and Doris Así que lo que vemos en mayormente con Doris y con Raquel, yeah, Raquel. It's basically about their business, about the clothing, about the eating. es básicamente acerca de la comida, del negocio, de la moda. And Doris has come to live with her mother because her mother still has grief around her husband's passing. Y Doris vino a vivir con su madre porque todavía sigue teniendo mucho dolor con la muerte de su esposo. And so we basically see the business side of both of them mostly. Entonces básicamente vemos como el lado de negocios siempre. We see mostly what are the surface thoughts that they're dealing with every day. Vemos con estos pensamientos de la superficie con los que se están manejando día a día. But now these ladies have come in to interview them, actually Raquel, for a magazine. Pero ahora estas señoras están viniendo a entrevistar a Raquel para esta revista. And this kind of gives us an insight into the deeper hurt that Doris experiences. Y esto nos ayuda a ver más de cerca este dolor tan profundo que Doris está experimentando. Because they won't even just ask about the husband's passing, Porque no solo le van a preguntar acerca de la muerte de su esposo, but it really gets into an experience that Doris had when she was about 13 years old, pero realmente entra una experiencia en la que Doris tenía como 13 años, when her little brother died. cuando su pequeño hermano falleció. And her father was so affected by this death. Y su padre estaba tan afectado por esta muerte. So this is a beautiful segment in the episodes Así que este es un hermoso segmento en los episodios that shows a little bit more the deeper hurt that people can carry through their lifetime que muestra más este dolor profundo que las personas pueden acarrear durante su vida, until it's exposed and released. hasta que se expone y se libera. And so this will be a circumstance where Doris really starts to open up about this very painful experience she had. Así que esto va a ser una experiencia para que ella pueda exponer todo esto que ella atravesó. And it's also about her perception of seeing her father so vulnerable. Y también es acerca de su percepción de ver a su padre tan vulnerable, Because she grew up as a little girl seeing him
as very confident and strong. Porque ella lo vio creciendo como una persona muy segura y muy fuerte. And then after her brother dies, then she just has to watch her father fall apart. Y después de que muere su hermano, ve como su papá se desmorona. And oftentimes when that happens, that the self-concept will try to adapt and adjust in some way. Y muchas veces cuando eso sucede, el autoconcepto trata de adaptarse de alguna manera. To gain some type of control or stability. Para ganar algún tipo de control o estabilidad. And that's often, it just shows how the ego attempts to deal with hurt. Y eso solo muestra cómo el ego intenta lidiar con el dolor. It just tries to build more of the self-concept in another direction that is part of a false success story. Trata de construir el autoconcepto en otra parte que es como construyéndolo para construir esta idea falsa de sí. Which is really just trying to overcome hurt and vulnerability through pride. Que realmente tratar de sobrepasar el dolor a través del orgullo. And Jesus is teaching us a real direct way to truly heal. Y Jesús nos está enseñando una manera muy directa de verdaderamente sanar. Which is undoing all ego pride. Que es deshacer todo el orgullo del ego. Emptying the mind completely of what the ego calls successes and failures. Vaciar la mente completamente de lo que el ego llama como éxitos y fracasos. And coming to see, oh, I was completely mistaken about myself and the world. Y venir a ver que estaba completamente equivocado acerca de mí mismo y del mundo. And that's the only way you can come back to the memory of God. Y esa es la única manera en que puedes recordar a Dios. You have to see the positive aspects of the self-concept and the negative are the same. Tienes que ver que los aspectos positivos y los aspectos negativos del autoconcepto son lo mismo. And much of the drive to succeed in this world Y la mayoría de ese empuje para ser exitoso en esta vida is to build a positive self-image. es para construir una imagen positiva. I think a song's coming again. Creo que una canción viene de nuevo. You've got to accentuate the positive. Eliminate the negative. Eliminar lo negativo. Don't mess around with Mr. In Between. No te metas con el Señor en medio. Yeah, but Mr. In Between is the miracle. Pero el Señor de en medio es el milagro. It's not positive, it's not negative. No es positivo y no es negativo. It doesn't buy into all the ego tricks. No se compra todos los trucos del ego. It comes back to the present moment. Vuelve al momento presente. It comes back to true connection with spirit. Vuelve a la verdadera conexión con el espíritu. And so sometimes people ask me about forgiveness. Así que a veces las personas me preguntan acerca del perdón. They say, I'm working very hard, David. Me dicen, estoy trabajando muy duro, David. To forgive all negative aspects of my life. Para perdonar todos los aspectos negativos de mi vida. I say, that's very good. Y le dije, eso está muy bien. Then you can start to forgive all positive aspects of your life as well. Y después puedes empezar a perdonar todos los aspectos positivos de tu vida también. Like, what? ¿Qué? But yeah, the ego tries to tell the mind that it can have more positive than negative. El ego trata de decirle a la mente que puede tener más positivo que negativo. But positive judgments are judgments equally as harmful as negative judgments. Pero los juicios positivos lastiman de igual manera que los negativos. Of course, you have to let the Holy Spirit be in charge of it all. Otherwise, it can get quite awkward. Por supuesto, tienes que permitir que el Espíritu esté a cargo, porque si no se vuelve muy incómodo. Yeah. And people would say, that something still doesn't sound right. Dice, hay algo ahí que todavía no suena bien. And they say, David, isn't a compliment better than a criticism? Y dice, David, ¿acaso no es mejor un halago que un criticismo? Say, well, they're both coming from the ego. Y le digo, bueno, los dos vienen del ego. Even the compliments. Incluso los halagos. They say, why do they feel so good? Dice, ¿por qué se sienten tan bien? They say they puff up the ego. Porque elevan al ego. The ego feels like a positive ego. El ego se siente como un ego positivo.
But actually, when you let the Spirit speak through you, Pero cuando permites que el Espíritu hable a través de ti, the love can come through. el amor puede venir a través. And then again I thought of Jesus. Y de nuevo volví a pensar en Jesús. I thought, what about Jesus? Did he offer a lot of compliments or criticisms? ¿Y qué tal, cómo fue Jesús? ¿Será que él ofrecía muchos halagos o criticismos? And I think he was very uncompromising around hypocrisy Yo creo que él era muy intransigente con la hipocresía or deception. o la decepción. But come to think of it, he didn't really offer compliments. Pero si lo pensamos, yo creo que no daba halagos. Oh, hey James, nice hair. No decía, hey, Jaime, qué bonito cabello. Hey John, nice sandals. Hola John, qué lindas sandalias. Where did you get that robe? ¿Dónde sacaste esa túnica? He didn't really waste his words with compliments. Realmente no gastaba sus palabras con halagos. Because he was too important talking about the kingdom of heaven. Porque estaba hablando de esto importante que era el reino de los cielos. The spiritual reality that is beyond all compliments and criticisms. La realidad espiritual que va más allá de todos estos halagos o criticismos. And so this is one of the deeper teachings of A Course in Miracles. Así que esta es una de las enseñanzas más profundas de un curso de milagros. Jesus wants us to be very friendly, open-hearted, Jesús quiere que seamos muy amigables, que tengamos el corazón abierto, non-judgmental, que no tengamos juicios, accepting, que estemos aceptando, open-minded, que tengamos la mente abierta. but to really experience these traits Pero para realmente experimentar estas cualidades, takes a lot of mind training, toma mucho entrenamiento mental, a lot of willingness to expose the darkness, mucha disposición a exponer la oscuridad, to raise up the unconscious darkness de elevar la oscuridad inconsciente and say, yeah, I'm going to do it. It's just all for healing. y decir, bueno, lo voy a hacer, todo es para la sanación. And sometimes when you do this, your face is wet with tears. Y a veces cuando haces esto, tu cara está llena de lágrimas. And there are beliefs that will block the healing process. Y hay creencias que van a bloquear el proceso de sanación, Like men don't cry. como los hombres no lloran. Who said that? ¿Quién dijo eso? Who made that up? ¿Quién inventó eso? There's a lot of emotions in there. Hay un montón de emociones ahí. And it doesn't help just wearing a macho mask Y no ayuda ponerse una máscara de macho when there's all these emotions, intense emotions. cuando hay estas emociones intensas. Yeah. A lot of times when I went to South America, Muchas veces cuando iba a Sudamérica, most of the people at the course gatherings were women. la mayoría de las personas en las reuniones del curso eran mujeres. And people would say, yeah, do you notice that 93 or 95% of all the people at your gatherings are women? Sí, me decían, ¿notaste que el 93 o 95% de las personas en esta reunión son mujeres? What's wrong? Don't the men care about healing and God? ¿Qué está mal? ¿Los hombres no les importa la sanación y Dios? I'd say, macho, macho man. I want to be a macho man. It's not so good for your healing. No es tan bueno para tu sanación. Because you have to be vulnerable. You have to let your emotions up. Porque tienes que ser vulnerable, tienes que permitir Yeah. tus emociones. Healing occurs through transparency. La sanación ocurre a través de la transparencia. And sometimes the women would say, are there any men that are using A Course in Miracles for healing? Las mujeres me decían, ¿será que hay hombres usando un curso de milagros para la sanación? I'd say, yeah, sí. Sí. Where are they? ¿Dónde están? Well, they live in different parts of the world. Bueno, viven en otras partes del mundo. Yeah, okay, I need to travel more. Ok, tengo que viajar más. I can't do too much of macho man here. No puedo estar mucho con esto de macho man. Because sometimes women would say, yeah, I have A Course in Miracles. Porque muchas veces las mujeres decían, bueno, yo tengo un curso de milagros. And I read it when my husband's at work. Y lo leo cuando mi esposo está trabajando. But when I see his car pulling in, Pero cuando veo que está parqueándose, I hide the book. escondo el libro. We don't want that book out. And my husband's seeing that book. Oh, no queremos que mi esposo vea ese libro. So
this is another example where there can be embarrassment or feelings of people-pleasing even around A Course in Miracles. Así que este es otro ejemplo de cómo pueden haber sentimientos de vergüenza o complaciendo a las personas, incluso acerca de un curso de milagros. Yeah. And spiritual awakening is a vibrational thing. Y el despertar espiritual es una cosa vibracional. It depends on the readiness of your mind, Depende en qué tan lista esté tu mente, not about how your conditions are in the world. no acerca de cómo son tus condiciones en el mundo. So I would listen to one woman say, well, I've been studying the Course for years, Así que escuchaba a una mujer diciendo, yo estaba estudiando el curso por años, but my husband, certain members of the family, they're not interested at all. pero mi esposo y ciertos miembros de la familia no les interesan lo más mínimo. So it felt kind of difficult and slow. Así que se sentía difícil y muy lento. And I said, well, what did you do? Y les dije, bueno, ¿y tú qué hiciste? I prayed to the Holy Spirit. Oré al Espíritu Santo. And he sent me to various Course in Miracles groups where there were women there that wanted to talk about these things. Y él me envió a estos grupos de un curso de milagros donde yo tenía mujeres con las cuales yo podía compartir y hablar de esas cosas. And I said, yeah, this is how Jesus works. Y dije, sí, así es como Jesús funciona. If you're ready, you just have to trust that the Spirit will bring to you what is helpful. Si tú estás listo, tienes que confiar que el Espíritu te va a traer lo que sea que te ayude. And one woman said, well, I know I've been doing this for years. Y una mujer dijo, sí, lo sé, he estado haciendo esto por años. One daughter is joining me, another daughter is turned away from me. Una hija se está uniendo a mí, la otra hija se está apartando de mí. One son encourages me, another son runs to my husband and has nothing to do with me. Un hijo viene hacia mí y el otro corre a mi esposo y no quiere tener nada que ver conmigo. And it seems like this Course in Miracles is splitting my family apart. Y parece que este curso de milagros está dividiendo mi familia. I said, yeah, that's how it goes sometimes. Dije, sí, así es como sucede varias veces. It's a vibrational thing. Es una cosa vibracional. Jesus said things 2,000 years ago. Jesús dijo cosas 2000 años atrás. Father will be turned against son and mother against daughter for my name's sake. El padre se va a enfrentar con el hijo y la madre con la hija en mi nombre. Yeah. And she said, that sounds like Jesus is breaking families up. Y eso suena como que Jesús está rompiendo familias. I said, no, it's not. It's just a vibrational thing. Y le digo, no, es solo una cosa vibracional. When the mind is ready to wake up, then things have to be reconfigured in form. Cuando la mente está lista para despertar, las cosas tienen que reconfigurarse en la forma. And this is an example of Jesus arranging time and space Y este es un ejemplo de Jesús arreglando el tiempo y el espacio so your mind can heal. para que tu mente pueda sanar. But the ego, this is a big source of guilt. Pero para el ego esto trae muchísima culpa. I start following God and now my family is broken up. Empiezo a seguir a Dios y ahora mi familia se está cayendo en pedazos. And it's all about coming to the awareness that there is one mind. Y es todo para darse cuenta y volver a la conciencia que solo hay una mente. Jesus says, minds are joined, Jesús dice, las mentes están unidas, bodies do not. los cuerpos no. So there will be different constellations and configurations of the bodies. Entonces van a haber diferentes constelaciones y configuraciones de los cuerpos. Marina was telling me today that when she came, I was talking all about spiritual family. Marina me dijo que cuando ella acaba de llegar estaba hablando acerca de la familia espiritual Your vibrational family. o familia vibracional. She thought, what is David talking about? Ella pensaba, ¿de qué está hablando David? I have no clue what that means. No tengo ni idea a qué se refiere. But now she says, I think I get it. Pero ahora dice, yo creo que entiendo. But it's all around the purpose in the mind. Pero todo es acerca del propósito en la mente. It's not about thinking the form has a certain meaning No es acerca de pensar que la forma tiene un significado or thinking certain forms are better than other forms, o pensar que ciertas formas son mejores que otras formas, which is a favorite ego tactic. que es una táctica favorita del ego, Compare and analyze. comparar y analizar. But this is more about just
following your heart. Pero esto es más acerca de seguir tu corazón. And then trusting what comes to you is of the Spirit. Y después confiar que lo que venga para ti va a ser del Espíritu. That Jesus actually knows what he's doing. Que de hecho Jesús sabe lo que está haciendo. There are no accidents in your life. Que no hay accidentes en tu vida. And that everything is working together for good. Y que todo está obrando para el bien. And that that's a fact. Y que ese es un hecho. Even though the ego always wants to judge the form. Aunque el ego siempre quiere juzgar la forma. Say, where did I make a wrong turn? ¿Dónde fue que me equivoqué? Now what happened? Now what's gone wrong? ¿Y ahora qué salió mal? The ego always has its judgments about the form. El ego siempre tiene sus juicios acerca de la forma. But actually everything is helpful. Pero de hecho todo es de utilidad. Everything that you perceive is actually helpful. Todo lo que tú percibes de hecho es de utilidad. And you won't know its complete helpfulness till you are watching with the Spirit. Y no vas a ver qué tanto fue de ayuda hasta que lo estés viendo con el Espíritu. And you're laughing. Y te estés riendo. I can't believe I thought there was a problem there. No puedo creer que yo pensé que había un problema ahí. There was never a problem there. Nunca hubo un problema ahí. It was just my perception was distorted. Solo que mi percepción estaba distorsionada. And the ego was making problems Y el ego estaba haciendo problemas where there are none. donde no hay. There never was a problem. Nunca hubo un problema. My guilt was never real. Mi culpa nunca fue real. Wow. Whew. You know, so this is why we're watching the show. Por eso es que estamos viendo este show. Yeah, because they're acting things out so we can notice if we feel things in our minds. Porque ellos están actuando cosas para que notemos si vemos algo en nuestra mente. So now we're ready for hot air balloon ride in the sky. Así que ahora estamos listos para esta subida en un globo aerostático. Yeah, you could see from Oscar's face, he does not want to get into the balloon. Puedes ver por la cara de Oscar que él no quiere subir a este globo. It's good for the kids. Muy bien para a los fun trip niños. for the kids. Qué divertido para los niños. But they're like, come on in, get in. Ellos están como, ven, entra. And then when he gets in and gets in the Y sky, después cuando él entra y están ya en el cielo, then the game becomes expose all the private thoughts. el juego comienza como expone todos los pensamientos privados. When you're in the balloon with us and you can't escape, Cuando estás en el globo con nosotros y no te puedes escapar. the children start to notice all the nuances about how he's talking about this Tarek. Los niños empiezan a notar todos los detalles de cómo está hablando acerca de Tarek. Yeah, why are you speaking that funny way? ¿Por qué estás hablando de esa manera tan divertida? Really, it's like, what are you covering up? Es como que estás cubriendo. They want to know the whole scoop. Ellos quieren saberlo todo. And that's a good thing. Y eso es algo bueno. Because it's the Holy Spirit saying, why are you hiding anything? Y es el Espíritu Santo diciéndolo, ¿por qué estás escondiendo algo? And what do you believe about your thoughts that you hide some of them? ¿Y qué es lo que crees acerca de tus pensamientos que quieres ocultar alguno de ellos? So this really starts the exposing the private thoughts. Así que esto realmente empieza a exponer los pensamientos privados. And then when the balloon lands, the kids don't let up. They just keep at it. Y después cuando baja este globo, los niños siguen con ello, no paran. Yeah, he'll say, well, I did have, remember so-and-so, this one man. Voy a decir, bueno, ¿te recuerdas de aquel señor? They'll say, yeah, he was your friend. Me decían, sí, ese era tu amigo. And he's like, he was a relationship. Y le dicen, no, él era una relación. Children are like, a relationship? Los Now niños, you tell us that una was a relationship. relación, ahora nos dices que era una Like, there were relación. some hidden things in there. Como habían cosas ocultas ahí. Yeah. So this is playfully how the Spirit is healing the mind. Así es como amigablemente el Espíritu está sanando la mente. And we're watching how the children get used for this. Y estamos viendo cómo los niños son usados para esto. Okay. Wow. A Wow. lot. Mucho. Yeah. I like that in the end, Adán and Doris were talking about who's your audience. Me gusta que al final Adán y Doris estaban hablando de quién es tu audiencia. So that seems like an important business decision. Así que se siente que es una decisión de negocios importante.
But what if we bring it back to our mind? Pero ¿qué tal si lo traemos de vuelta a nuestra mente? Just for a moment, what if you are a miracle worker Solo por un momento, ¿qué tal si eres un obrador de milagros that's been called by the Spirit que ha sido llamado por el Espíritu and has a function of extending the miracle? y tiene una función de extender el milagro? Who is your audience? ¿Quién es tu audiencia? Well, Jesus tells us that the miracle worker is the first to receive the message, Jesús nos dice que el obrador de milagros es el que recibe el mensaje primero and then he gives it away. y después lo da. But it's always first and foremost for one's own mind. Pero siempre es primero para nuestra propia mente. So ultimately, it's your mind that is the audience. Así que al final es tu mente la que es la audiencia. How does this work in a practical way? ¿Cómo funciona esto de una manera práctica? Well, you feel called to join with someone, to extend to them. Te sientes llamado a unirte con alguien, extenderle a él. You can feel your heart is full of love. Sientes tu amor que está lleno, tu corazón que está lleno de amor. You want to be used by the Spirit in a very helpful way. Quieres ser usado por el Espíritu de una manera que trae mucha utilidad. And then you lose track of the personal conversation Y después pierdes conciencia de la conversación personal to let the words come through you, para permitir que las palabras vengan a través de ti, given by the Spirit. dadas por el Espíritu. And when you speak the words, Y cuando tú hablas las palabras, you are aware that they are for you. tú estás consciente que son para ti. They're not really for the person that you're speaking to. No son para la persona a la que le estás hablando. Every conversation can be a setup Cada conversación puede ser un contexto to teach what you most need to learn. para enseñar lo que más necesitas aprender. And then you have this experience sometimes Y a veces tienes esta experiencia where you hear the words come through, donde escuchas las palabras que vienen a través de ti and then inside you smile and say, that's the answer to my prayer. y dentro de ti sonríes y dices, esa es la respuesta a mi oración. That's what I was wondering. Eso es de lo que yo me estaba preguntando. So you find that by being truly helpful, Así que te das cuenta que al ser verdaderamente útil, the answers that you most need to hear las respuestas que más necesitas escuchar come through you, vienen a través de ti, seemingly for the other person, aparentemente para la otra persona, but it's always for the mind first. pero es siempre para la mente primero. And that's why transparency is so important. Y es por eso que la transparencia es tan importante. Because when you are very transparent, then you can hear the message. Porque cuando tú eres muy transparente, ahí es cuando puedes escuchar el mensaje. And what's interesting is there really is no external audience. Y lo que es interesante es que en realidad no hay audiencia externa. You're not trying to reach the teeny boppers, No estás tratando de hablarle a las niñas adolescentes the 18 and 19-year-old girls. de 18, 19 años. You have to be so surrendered of where Jesus wants to come through you, Tienes que estar tan entregado hacia dónde quiere venir Jesús a través de ti. because Jesus actually knows where miracles can be extended and received. Porque Jesús sabe dónde se pueden extender estos milagros y ser recibidos. And that's why miracles are involuntary. Y es por eso que los milagros son involuntarios. They're not meant to be under conscious control. No deberían estar bajo control consciente. Sometimes I went to Course in Miracles groups, A veces fui a esos grupos de un curso de milagros and people would say, oh, I met this person today. y las personas me decían, conocí a esta persona el día de hoy. They really need a miracle. Ellos realmente necesitan un milagro. But Jesus knows where the miracles can be bestowed and recognized. Pero Jesús sabe dónde se pueden dar los milagros y dónde pueden ser reconocidos. So in that sense, you are not trying to convince anybody to believe something. Así que en ese sentido no estás tratando de convencer a alguien para que crea en algo. You're not trying to sway their opinions. No estás tratando de cambiar su opinión. And you're not even trying to change their mind. Y ni siquiera estás tratando de cambiar su mente. You're allowing your own mind to be changed. Estás permitiendo que tu propia mente sea cambiada.
And miracles are always for the miracle worker first. Y los milagros son siempre para el obrador de milagros primero. And you can see how humble that is. Y puedes ver qué tan humilde es eso. So Jesus is an example of just presenting a healed mind. Jesús da el ejemplo de presentar una mente sanada. And that is a mind that allows the miracles to come through. Y esa es una mente que permite que los milagros vengan a través. Now in this world there's so many vocations and so many professions. En este mundo hay tantas vocaciones y profesiones. But Jesus says, no, it's actually more simple. Pero Jesús dice, no, en realidad es más simple. Healing is the vocation of the mind. La sanación es la vocación de la mente. That is your purpose and your function. Ese es tu propósito y tu función. And some of you remember the prayer at the beginning of the course. Tal vez algunos de ustedes recuerdan esa oración al principio del curso. And part of that prayer is, Y parte de esa oración es, I will be healed yo voy a ser sanado as I let him teach me to heal. a medida que le permita que Él me enseñe a mí. Yeah. So you can see the whole journey is about a transformation of consciousness. Así que puedes ver que todo el camino es acerca de una transformación de conciencia. It's not about achieving something in form. No es acerca de alcanzar algo en la forma. It's not about performing. No es acerca de actuar. It's actually about finding an attitude of peace. Es de hecho encontrar una actitud de paz. Discovering a state of mind. Descubrir un estado mental. Just by being willing to be transparent. Solo al estar dispuestos a ser transparente. And to be used by the Spirit. Y ser usado por el Espíritu. That's the healer's prayer. Esa es la oración del sanador. You say, here I am, Lord. Le dices, aquí estoy, Señor. I'm ready and willing. Estoy listo y estoy dispuesto. And that's all it takes. Y eso es todo lo que toma. Because then the Spirit will come through in the way that is most helpful. Porque después el Espíritu va a venir a través de ti de la manera que sea de mayor utilidad. I remember in the early years when I was reading the course, Me recuerdo en los primeros años cuando leía el curso, I could feel that Jesus wanted me to be very transparent. Podía sentir que Jesús quería que yo fuera muy transparente. At course groups and all my relationships. En mis grupos del curso y todas mis relaciones. And my face was like Oscar's. I was, squeamish. Y mi cara estaba como la de Oscar, como, oh no. Because I was so shy. Porque yo era tan tímido. You're very shy and then, you need to be transparent. Si eres muy tímido y te dicen tienes que ser transparente. How's that going to happen? ¿Cómo es que va a suceder eso? Jesus was, yeah, I'll do it. Don't worry. Jesús decía, sí, no te preocupes, yo lo voy a hacer. I can transform your mind. Yo puedo transformar tu mente. But it does seem to take willingness on a daily basis. Pero sí parece que toma disposición a diario. And to the ego, it is very uncomfortable. Y para el ego esto es muy incómodo. The ego is like, really? Do we have to go through this? El ego dice, no, de verdad, tenemos que atravesar esto. Can't you just be a normal, average person? ¿Acaso no podemos ser una persona normal? Just make a living, grow old, and die. Solo ganarse la vida, like envejecer y morirse como todos. Like everybody else. Como todos los demás. And the ego squirms. Y el ego se sacude. Because the ego is afraid of love. Porque el ego tiene miedo al amor. In fact, the ego disappears in the presence of love. De hecho, el ego desaparece en la presencia del amor. They're not at war. No está en guerra. And Jesus says, truth does not fight against illusions. Jesús dice, la verdad no pelea con las ilusiones. And illusions do not fight against the truth. Y las ilusiones no pelean contra la verdad. Illusions battle only with themselves. Las ilusiones solo tienen batallas con ellas mismas. So whenever you perceive any conflict, Así que cuando percibas cualquier tipo de conflicto, the ego is involved. el ego está involucrado. But truth doesn't have conflict. Pero la verdad no tiene conflicto. Truth is one. La verdad es una. Truth is simple. La verdad es simple. And truth only wants to shine. Y la verdad solo quiere brillar. It doesn't have any expectations. No tiene ninguna expectativa. It lets all things be exactly as they are. Deja que todo sea exactamente como es. It's just pure acceptance. Es solo aceptación pura. So that's a good point for us to end with the episode there. Así que ese es un buen punto para que terminemos con el episodio. You are your own audience. Tú eres tu propia audiencia.
It's all for you. Es todo para ti. Or as Eric sang this morning, O como Eric está diciendo esta mañana, it's only me. soy solo yo, With passion. con pasión. Okay, well, we'll bring on the lights, and do we have a roving microphone? Kai, has it? ¿Tenemos el micrófono? Yeah, if anybody had anything that came up, any emotions or insights. Si alguien tiene alguna emoción que surgió o alguna idea que quieran compartir. And remember to hold the mic like you're having an ice cream cone. Y recuerda que tienes que sostener el micrófono como si estuvieras comiendo un helado. This is nada. Así, ¿no? This is sí. Esto es sí. Microphone over there. We go. Marcel. Okay, that is weird. Okay, I'm just gonna ask the question right away. So, just popped into my mind. Preguntar la pregunta, acaba de venir a mi mente. She's translating me now. Yeah. Okay. That's irritating. The question popped into my mind that I feel that sometimes La pregunta que vino a mi my mente, clarity is very strong. que a veces que la There claridad, is no doubt in my mind about something, a feeling, a thought, whatever. a veces hay mucha claridad en mi mente, no hay duda acerca de nada. But being aware of the sole fact that there is the ego and there is the truth or Pero God ser or however we're going to call it. Siente que hay un ego y que hay la verdad. Sometimes I still find myself not being sure what is it right now. A veces me pregunto a mí mismo qué es ahora mismo. When I think about everything I heard so far and everything I learned in my life, then I think there is actually a very simple answer. Cuando pienso acerca de toda mi vida, that, creo que hay una respuesta muy simple a todo eso. Or I just need to remind myself of one thing. No, me tengo and que then recordar. I will know, and I would like to know what that thing is. A mí mismo acerca de esa cosa. That's good. Yeah, that's good. Eso está bien, muy bien. Yeah. It is simple. Es simple. And it is unequivocal. Y es inequívoco. So, meaning it is without exceptions. Significando que es sin excepciones. In fact, there is a workbook lesson in A Course in Miracles. De hecho, hay una lección en un curso de milagros. Lesson number 152. La lección 152. The power of decision is my own. El poder de decisión es mío. Tengo el poder de decisión, de decidir. Yeah. He's basically telling us that our state of mind is purely our decision. Básicamente nos está diciendo que nuestro estado mental es puramente nuestra decisión. And not dependent on any of the conditions that the world seems to show us. Y no depende en ninguna de las condiciones que el mundo parece mostrarnos. And he's telling us that the truth is found through a decision. Y nos dice que la verdad se encuentra a través de una decisión. But this decision is unequivocal. It's not like the decisions of the world. Pero esta decisión es inequívoca, no es como las decisiones de este mundo. And then he says, you may believe this position is too extreme to be the truth. Y dices, tú te creerás que esta posición es demasiado extrema para ser verdad. But truth has no exceptions. Pero la verdad no tiene excepciones. So he gives us a little lesson on truth. Así que nos da una pequeña lección acerca de la verdad. I remember the first time I read it, I just was smiling like, oh, please. Recuerdo que la primera vez que lo leí, sonreía, dije, oh, por Dios. This sounds too simple. Esto suena demasiado simple. To be the truth. Para ser la verdad. And he says it has two parts. Y dice que tiene dos partes. First part. La primera parte. The truth is true. La verdad es verdad. Second part. La segunda parte. Only the truth is true. Solo la verdad es verdad. He says you may believe the first part. Y dice, puede que tú creas la primera parte.
but not the second. pero no la segunda. But if you don't believe the second, Pero si tú no crees la segunda, then the first part isn't true. la primera parte no es verdad. So this is from the Master showing how simple the recognition of truth must be. Así que esto es del maestro diciéndonos qué tan simple debe ser este reconocimiento. He's basically saying that truth is a constant state of mind. Básicamente está diciendo que la verdad es un estado mental constante. It doesn't have any variation. No tiene variación. There are never any exceptions. Nunca hay excepciones. It's whole. Está completa, plena, Yeah, complete, absolute. absoluto, completo. It doesn't have an opposite. No tiene un opuesto. So whether we talk about ego and truth, Así que ya sea si hablamos del ego y la verdad, Jesus is saying, no, the ego is the belief in opposites. Jesús está diciendo no, el ego es la creencia en opuestos. And that's why when you look through the ego's filter at this world, Y es por eso que cuando ves a través del filtro del ego a este mundo, you see dualistic world, tú ves un mundo dualista, multiplistic world, un mundo con multiplicidad, hot and cold, fast and slow, frío, caliente, rápido, lento, male and female, femenino, masculino, intelligent, unintelligent. inteligente y no inteligente. The whole world is seen through the ego's filter, Todo el mundo se ve a través del filtro del ego, based on a split mind. basado en una mente dividida. And part of that mind remembers the truth, Y parte de esa mente recuerda la verdad, and part of it doesn't. y parte no. So really the journey is exposing the part that doesn't, Así que realmente el camino es exponer esa parte que no, letting it come up. dejarla que surja. If you feel doubt Si tú sientes duda or even a little confusion, o un poquito de confusión, a little bit of uncertainty, un poquito de inseguridad, that's just the unconscious rising up es solo el inconsciente que se está elevando to be let go of, para que lo puedas dejar ir, to be released. para que sea liberado. And that, in the most simple, direct way, Y esa es la manera más simple y directa, is the pathway to knowing oneself. es el camino a conocerte a ti mismo. It's a path of forgiving the dualism Es un camino de perdonar lo dualista and accepting what is. y aceptar lo que es. Like Byron Katie is an excellent teacher, Byron Katie es una maestra excelente and she always teaches love what is, y ella siempre enseña, ama lo que es. and she would say question everything else. Ella podría decir, cuestiona todo lo demás. So she came up with 4 questions, Así que ella sacó 4 preguntas which is called the work. que se llama el trabajo, But the work is just questioning everything that you believe, pero el trabajo es realmente cuestionar todo en lo que crees. just seeing if you have any assumptions Ver si tú tienes algún supuesto about the world, acerca del mundo and then being willing to let them go. y espero estar dispuesto a dejarlo ir. If you find one, Si encuentras uno, an assumption, un supuesto, release. lo dejas ir. So that is the simple, direct path. Así que ese es el camino directo y simple. Now in the East, they call it neti neti. En el este lo llaman nedi nedi, Not this, not that. no esto y no el otro. And basically that is the pathway of discovering the truth Y básicamente ese es el camino para descubrir la verdad, by exposing everything that the truth is not. al exponer todo lo que la verdad no es. And Jesus teaches the same thing in his course. Y Jesús enseña lo mismo en su curso. This course does not teach the meaning of love, Este curso no enseña el significado del amor, for that is far beyond what could be taught. porque eso va mucho más allá de lo que puede ser enseñado. It aims at removing the obstacles to the awareness of love's presence. Lo que busca es deshacer los obstáculos a la conciencia de la presencia del amor. And that's really the value of co-living here. Y ese es realmente el valor de co-living aquí. Every day, removing the obstacles to love's presence. Cada día remover los obstáculos a la presencia del amor. Sometimes feeling the love very deeply A veces sintiendo el amor muy profundamente and feeling so grateful y sintiéndote tan agradecido
But that just gives you more energy, more incentive Pero eso te da más energía, más incentivo to have the mind be completely clear. para que la mente sea totalmente limpiada. To say, yes, I don't want to hold on to an opinion Para decir, sí, yo no quiero aferrarme a ninguna opinión if it blocks me from the truth. si me bloquea de la verdad. And yes, opinions do block awareness of truth. Y sí, las opiniones bloquean la conciencia del amor, de la So verdad. it's quite a practice, Así que es una práctica, but it's just really about pero self-observation, realmente es acerca de observación a uno mismo, like really observing the mind como realmente observar la mente and being vigilant y ser vigilante to release whatever doesn't feel good. para dejar ir cualquier cosa que no se sienta bien. In answer to your original En question, respuesta a tu pregunta original, in the most simple, basic way, de la manera más simple y básica, how you feel cómo te sientes lets you know te ayuda a saber whether you're aligned with ego or spirit. si estás alineado con el ego o con el espíritu. And what Jesus is teaching us, Y lo que Jesús nos está enseñando, that any feeling except supreme happiness que cualquier sentimiento que no sea felicidad suprema is death. es muerte. Not death of the physical body, No muerte del cuerpo físico, but it's a death experienced in the mind. pero es una experiencia de muerte en la mente. Yeah, the ego is the death. El ego es la muerte. And the ego doesn't know what supreme happiness is. Y el ego no sabe lo que es la felicidad suprema. It has no clue. No tiene ni idea. So that is a very high calling. Así que ese es un llamado muy elevado. And I talked about that this morning, Y hablé acerca de esto esta mañana, about my happiness and my function are one. acerca de mi felicidad y mi función son una. That takes a lot to embrace that. Eso toma mucho abrazar eso. Somebody asks you, what do you do for a living? Si le preguntas a alguien, ¿qué haces para vivir? Happy. Ser feliz. What are your plans for the future? ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Happy. Feliz. Do you want to be in a relationship or not? ¿Quieres estar en una relación o no? Happy. Feliz. You know, it's opening to a feeling of euphoria Es abrirte a un sentimiento de euforia or bliss. o dicha. Yeah, it's the purpose of life. Es el propósito de la vida. There's one point in the Course in Miracles in the workbook Hay un punto en las lecciones de un curso de milagros where Jesus says, donde Jesús dice, you are the goal tú eres la meta the world is searching for. que el mundo está buscando. I remember the first time I read that. It was, I about to fell over. Recuerdo la primera vez que escuché eso, casi me caigo. Just think of it. You are the goal Solo piensa en ello. Tú eres la meta the world is searching for. que el mundo está buscando. Yeah. That turns it around. Eso le da la vuelta. But he's not talking about a personality self No está hablando acerca de un ser de personalidad when he says you. cuando dice tú. He's talking about the Christ, Está hablando acerca del Cristo, the pure light, la luz pura, pure spirit. el espíritu puro. Yeah. So thank you, Marcel. Así que gracias, Marcel. That's good. Está muy bien. And we try to do it bilingual, so we try to do it with the Spanish translation. Sí, intentamos hacerlo bilingüe para que hayan traducciones en español Yeah. también. So that was good, Marie. Así que estuvo muy bien, Marina. Keeping up with you. Estabas ahí lográndolo. Gracias. Thank you. Cuando aparece la escena de la niña, When I saw the scene of the little girl y recuerda la separación de sus papás, and she remembers the separation of her parents, me llegó mucha emoción. a lot of emotion came up for me. Porque muchas veces he sentido There's a lot of times where I felt que no he sido un buen padre, that I haven't been a good father,
Me divorcié hace 8 años, I divorced 8 years ago cuando mis niños tenían 6 y 5 años. when my children had 5 and 6 years old. He sentido mucha culpa. I felt a lot of guilt. He sentido separación con ellos, I felt the separation with them, que no he sido un buen padre. that I haven't been a good father. Que les he fallado. I failed. Y que les pude haber ocasionado problemas. And that I may have done some harm to them. Que se sienten solos y que no estoy con ellos. That they probably feel alone and I'm not there with them. Quiero entregarle todo esto al Espíritu Santo. I want to give this over to the Holy Spirit. Gracias. Thank you. Yes, thank you. Thank you, Ramon. Sí, gracias, Ramón. When you're talking about this deep feeling of hurt Cuando estás hablando acerca de este profundo sentimiento de dolor and deep feelings of abandonment y sentimientos profundos de abandono and loss, y pérdida, it's so important to remember es tan importante recordar that these deep hurtful emotions que estas emociones de profundo dolor are arising están elevándose in your consciousness. en tu conciencia. And just like the little girl in the episode Y al igual que esa pequeña niña en el episodio who felt the tears coming when she heard the words, que sintió que surgían las lágrimas cuando escuchó las palabras, my children come from a broken family. mis niños vienen de una familia rota. And the pain is from the ego Y el dolor proviene del ego because the ego is the belief that abandonment porque el ego da creencia que el abandono from God de Dios is possible. es posible. That is the original error, Ese es el error original and it has been so pushed out of awareness y se ha empujado tan fuera de la conciencia that it seems to come up in conjunction with circumstances in the world. que parece que surge en conjunto con situaciones en el mundo. And when you think of your children Y cuando tú piensas acerca de tus hijos and you think of them as feeling hurt or damaged, y tú piensas acerca de que ellos se puedan sentir lastimados o dañados, as being alone or abandoned, o sentirse tristes y abandonados, this is the ego using the imagination este es el ego usando la imaginación to hold on to guilt.
para aferrarse a la culpa. The feeling underneath El sentimiento debajo is this deep wish, it could have been different. es este profundo deseo, pudo haber sido distinto. I could have stayed instead of leaving. Hubiera podido haberme quedado en vez de irme. It would be a joyful experience if I had done the right thing. Hubiera sido muy feliz si hubiera hecho la cosa correcta. Because the judgment of being a failure or have done the wrong thing Porque el juicio de haber fallado o que hiciste algo equivocado is just the ego's interpretation. es solo la interpretación del ego. And the ego has its own way of interpreting this world. Y el ego tiene su propia manera de interpretar el mundo. And the healing comes when we begin to realize Y la sanación viene cuando empezamos a darnos cuenta that nothing in the script could have been different. que nada en el guión pudo haber sido distinto. This is an ego belief. Esa es una creencia del ego. Things would be better if things had been different. Las cosas serían mejor si las cosas hubieran sido distintas. Or aimed at the future. O las pones al futuro. Things will be better if Las things cosas, are different in the future. las cosas van a ser mejores si son diferentes en el futuro. And that is why Jesus calls us to the holy instant. Y es por eso que Jesús nos llama al instante santo. He's saying, come here with me in the present moment. Está diciendo, ven aquí conmigo en el momento presente. In this moment with me, you are perfectly innocent. En este momento conmigo eres perfectamente inocente. In this moment, you discover yourself as God created you. En este momento descubres tu ser tal como Dios te creó. And he keeps showing us that time is a trick. Y sigue mostrándonos que el tiempo es un truco. He says this in the workbook. Él lo dice en las lecciones. He says time is a trick, a sleight of hand, Dice, el tiempo es un truco, un juego de manos, where figures come and go as if by magic. donde las figuras vienen y van como si fuera por magia. But then he says, Pero después dice, the script is written. el guión está escrito. He is beginning to teach us Está empezando a enseñarnos that nothing could have been any different. que nada pudo haber sido distinto. It's our perception that needs to shift. Es nuestra percepción la que tiene que cambiar. It's like Jesus is saying, come and see this with me. Es como que Jesús está diciendo, ven a ver esto conmigo. Come and remember your eternal essence. Ven y recuerda tu esencia eterna. When we perceive events in time, Cuando percibimos los eventos en el tiempo, we are tempted to believe in abuse, estamos tentados a pensar en el abuso, neglect, en el como falta de cuidado, some form of mistreatment. alguna forma de maltrato. The ego invented these states, these beliefs, El ego inventó estos estados, estas creencias, to perpetuate guilt. para perpetuar la culpa. And so that is the ego's plan of salvation. Entonces ese es el plan de la salvación del ego. If something in the world were different, Si algo en el mundo fuera diferente, except my mind, excepto mi mente, I would be happy. yo sería feliz. And the Holy Spirit says, no, that's not it. El Espíritu Santo dice, no, así no es. If you change your mind Si tú cambias tu mente and accept forgiveness, y aceptas el perdón, nothing in the world has to change. nada en el mundo tiene que cambiar. The script is written. El guión está escrito. The power is in the perception, El poder está en la percepción, the correct perception. la percepción correcta. That's why Jesus was such a demonstration of the truth.
Es por eso que Jesús era tal demostración de la verdad. There was one parable in the Bible Hay una parábola en la Biblia when a group of men had caught a woman in the act of adultery. donde un grupo de hombres había encontrado a una mujer en el acto de adulterio. And the men knew that that was one of the 10 commandments. Y los hombres sabían que ese era uno de los 10 mandamientos. Thou shalt not commit adultery. No cometerás adulterio. But they had caught the woman and they thought, we have the evidence. Pero encontraron a la mujer y dijeron, tenemos la evidencia. And we know the laws of Moses, Y sabemos las leyes de Moisés, that she has definitely violated one of the 10 commandments. que ella definitivamente violó uno de los 10 mandamientos. So they thought, we found one who we know is guilty according to the laws of Moses. Dicen, bueno, encontramos a una que sabemos que es culpable de acuerdo a las leyes de Moisés. And we'll bring her in front of Jesus and see what he does. Y la vamos a traer frente a Jesús para ver qué hace. If he says that she is innocent, Si él dice que es inocente, he's going against all the laws of Moses. él va en contra de todas las leyes de Moisés And it will prove that he's fake. y va a probar que es falso. And if he says that she's guilty, Y si dice que es culpable, he will prove that we are right. va a probar que tenemos la razón. So they wanted to trap Jesus Entonces querían capturar a Jesús o hacerle una trampa with this public exercise. con este ejercicio público. But they were surprised when he said, Pero ellos estuvieron sorprendidos cuando él dijo, let he who is without sin cast the first stone. aquel que no tenga pecado que tire la primera piedra. That was not what they were expecting. Eso no fue lo que estaban esperando. They didn't plan for that, those words. Ellos no planearon por esas palabras. And when they heard the words, Y cuando escucharon las palabras, all of the men dropped their stones todos los hombres tiraron su piedra and walked away. y se fueron. Why would Jesus say such a thing? ¿Por qué Jesús diría tal cosa? Because Jesus knew there was one present Porque Jesús sabía que había una persona presente that would not be casting any stones, que no iba a tirar ninguna piedra, the Christ. el Cristo. And so he put it to everyone. Entonces se la puso a todos. Let he who is without sin, let him cast the first stone. Aquel que no tiene pecado, que tire la primera piedra. And then when all the men disappeared, Y ahí cuando todos los hombres desaparecieron, the woman got up off the ground la mujer se levantó del suelo and she said, Lord, what do you say of me? y le dice, Señor, ¿tú qué piensas de mí? He said, go your way Y él and dijo, sin no more. ve en tu camino y no peques más. I condemn you not. No te condeno. He was teaching that love does not condemn. Está enseñando que el amor no condena. And people say, how could he say that to this woman Y la gente dice, ¿cómo le puede haber dicho esto a esta mujer? when all the evidence in the world said that she was guilty? Cuando toda la evidencia del mundo mostraba que era culpable. How could he not condemn her? ¿Cómo era que no la podía condenar? From the present moment, there is only innocence. Desde el momento presente solo hay inocencia. There is nothing but love and innocence. No hay nada más que amor e inocencia. And that's why he said, go your way and sin no more. Y es por eso que dijo, ve en tu camino y no peques más. He was saying, go your way, be happy, be free. Está diciendo, ve en tu camino, sé feliz, sé libre. Rejoice with me Regocíjate conmigo in the loving God en el amor de Dios. who sees perfect innocence El Dios que ve perfecta inocencia and knows that you were created in spirit. y sabe que tú fuiste creada en espíritu. So that's Jesus' message for you, Ramon. Así que ese es el mensaje de Jesús para ti, Ramón. What you think you did wrong, Lo que tú piensas que hiciste mal, your belief in being a man, tu creencia en ser un hombre, your belief in being a father, tu creencia en ser un padre, all have to fall away in the light of truth. todas se tienen que caer en la luz de la verdad. Jesus was always talking about the Father, Jesús siempre estaba hablando acerca del Padre, but he was talking about God. pero estaba hablando acerca de Dios. He was not talking about the flesh. Él no estaba hablando acerca de la carne.
He was not talking about men or women. No estaba hablando acerca de hombres y mujeres. He was pointing to the present moment Estaba apuntando al momento presente, in which you are free from guilt. en el que tú estás libre de culpa. So his teaching of forgiveness is not the world's teaching of forgiveness. Así que su enseñanza de perdón no es la enseñanza del mundo del perdón. The world says you have to forgive somebody for what they did El mundo dice que tienes que perdonar a alguien por lo que hizo, that they shouldn't have done, que no deberían haber hecho, which relates to your feelings, que se relaciona a tus sentimientos, or to something that people should have done o algo que las personas deberían haber hecho, but didn't do. pero no hicieron. It's both sides. Es ambos lados. What was done that shouldn't have been done, Lo que se hizo que no debería haber sido hecho, and what was not done that should have been done. y lo que no se hizo que debería haber sido hecho. Jesus is speaking from the moment of freedom. Jesús está hablando desde el momento de la libertad. So Jesus always says, you did the best that you could do Jesús siempre dice, hiciste lo mejor que pudiste, based on what you believed. basado en lo que tú creías. Your actions were just based on what you believed at the time. Tus acciones estaban basadas en lo que tú creías en ese momento. But Jesus is still calling us back to the present Pero Jesús todavía nos llama de vuelta al presente and saying, come and see with me. y nos dice, ven y ve conmigo. Come and be free with me. Ven y sé libre conmigo. You can come without the guilt Puedes venir sin la culpa, because what you thought you did porque lo que tú pensaste que hiciste in reality has not occurred. en la realidad no ha ocurrido. This world is a distorted perception, Este mundo es una percepción distorsionada and the world is based on an error. y el mundo está basado en un error. And the error is the belief in separation from God. Y el error es la creencia en la separación de Dios. But in this instant, there is no separation. Pero en este instante no hay separación. All problems are either remembered from the past Todos los problemas ya sea se recuerdan del pasado or anticipated in the future. o se anticipan en el futuro. And this is why we practice, Y es por eso que practicamos, to be aware of perfect innocence. para estar conscientes de la inocencia perfecta. Jesus says, you are innocent in eternity, Jesús dice que eres inocente en la eternidad, but not in time. pero no en el tiempo. That's a strong teaching. Y esa es una enseñanza muy fuerte. Innocent in eternity, Inocente en la eternidad, but not in time. pero no en el tiempo. And then he tells us nothing real can be Y threatened, después nos dice, nada irreal puede ser amenazado, nothing unreal exists. nada irreal existe. Herein lies the peace of God. Aquí yace la paz de Dios. So I see that as an invitation, Así que yo veo eso como una invitación, not to just be declared as the truth no solo para que declares la verdad through words, a través de palabras, but through living it as an actual experience, pero a través de vivirlo como una experiencia actual. to be able to live in the strength of the light. Poder vivir en la fuerza de la luz. When we watched that scene in the restaurant, Cuando vimos esa escena en el restaurante, I loved watching how Oscar reacted. me encantó ver cómo reaccionó Oscar. He saw the tears. Él vio las lágrimas He said, "Come to me." y él le dice, ven a mí. And he hugged the daughter, Paulina's daughter, Abrazó a la hija de Paulina and he squeezed her, he embraced her, y la apretó, la abrazó and then he spoke to y everybody, después les habló a todos. and he said, "In this family, we are all together. Y dijo, en esta familia todos estamos juntos. There is nothing broken in this family." No hay nada roto en esta familia. So there comes the correction. Así que ahí viene la corrección. His sister had said, "My children come from a broken family." La hermana había dicho, mis hijos vienen de una familia rota.
And Oscar said, "Not in this family." Y Oscar dijo, no en esta familia. Yeah, we are all together in this. Todos estamos juntos en esto. Yeah, and we will always be together. Y siempre vamos a estar juntos. So there we got to see the Christ speaking through Oscar. Así que ahí pudimos ver al Cristo hablando de Oscar. Yeah, and he's a good example of love is content and not form. Y es un buen ejemplo que el amor es contenido y no forma. You know, the world has all kind of judgments about how families should be. El mundo tiene todo tipo de juicios de cómo deberían ser las familias. But in the mainstream, a gay man having two, what are they called? Surrogate. Two adopting or taking two surrogate children. Pero en la normalidad, un hombre gay que tiene 2 hijos de madre sustituta. He was the first Mexican man to publicly do this. Él fue el primer hombre mexicano que hizo esto públicamente. And he does it with joy. Y lo hace con alegría. He's like, yeah, this is the way we are. Dice, sí, esa es la manera en que somos. It's better than good. It's perfect. Es mejor que bueno, es perfecto. Yeah, he says, I'm so excited every day. Estoy tan emocionado cada día. I love it so much, I wouldn't change it. Me encanta y no lo cambiaría. And that's what Jesus is saying. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Yeah, love this moment so much. Ama tanto este momento That you let go of the wish that the world should be different. Que dejas ir el deseo que el mundo debería ser distinto. That you let go of doubting yourself. Mientras dejas de dudar de ti mismo. That you let go of guilt. Dejas ir la culpa. Because God created us in so much love. Porque Dios nos creó en tanto amor. And guilt is just this make-believe trick. Y la culpa es este truco falso. That is the most fun I have had over these last 30 years. Eso es lo que más me ha divertido a través de estos últimos 30 años. Seeing somebody maybe at a checkout line who has dropped their money. Ver a alguien que tal vez estaba en esta línea de checkout que acaba de dejar el dinero. And they look nervous, like they're holding up the whole line. Y están nerviosos, como que te están ahí aplazando toda la línea. But you don't feel there's any problem at all. Pero tú no sientes que hay ningún problema ahí. You get right down on the floor with her and you start picking up all the coins. Tú te tiras ahí al piso y empiezas a ayudarla a recoger todas las monedas. Yeah. In so many situations every day. En muchas situaciones a lo largo del día. We have an opportunity to teach only love. Tenemos una oportunidad de enseñar solo amor. To teach innocence. Enseñar la inocencia. And to teach it, we have to accept it for ourselves. Y para enseñarla tenemos que aceptarla por nosotros mismos. The animals are having a good time here. Los animales se están divirtiendo mucho aquí. But they're very playful. Pero son muy juguetones. Yeah, I've been watching during my whole talk that Zion's out racing around, playing in the yard. A Zion corriendo por todo el jardín. Don't forget to play. Que no se te olvide jugar. Yeah. So thank you for sharing that. Así que gracias por compartir eso. Yeah. Well, we've had another great session. Tuvimos otra sesión maravillosa. Very nurturing and warm. Nos nutrió, muy cálida. Yeah. And we've made it through six logramos episodes 6 episodios. So I really enjoy these. Realmente los disfruto mucho. It helps give us like a context for applying the ideas. Ayuda a darnos un contexto para aplicar las ideas. Sometimes it helps to see if it's acted out right in front of you. A veces nos ayuda a verlo siendo actuado enfrente a nosotros. Yeah, to help really take it into your heart. Para que puedas llevarlo realmente a tu corazón. We need to see examples. Necesitamos ver ejemplos. Because practical application is so important. Porque la aplicación práctica es tan importante. It's like if you were in a science class. Es como si tú estuvieras en una clase de ciencias. And you read all about an experiment. Y lees todo acerca de un experimento. That is designed to show you something. Está diseñado a mostrarte algo.
And you don't have the experience of it y no tienes la experiencia de eso until you go into the laboratory and do the experiment. hasta que entras al laboratorio y haces el experimento. That's where it goes beyond the theory into the practice. Ahí es cuando va más allá de la teoría a la práctica. Yeah. So that's what we're doing. We're here to practice. Así que eso es lo que estamos haciendo. Estamos aquí para practicar. That's where we really come closer to the experience. Ahí es donde realmente nos acercamos a la experiencia. Yeah. And that's not a small experience. Y eso no es una experiencia pequeña. Innocence is everything. La inocencia lo es todo. To feel innocent is to be happy. Sentirse inocentes y sentirse felices. Yeah. Oh, share your miracle, yeah. Bueno, Okay. siempre critiqué el personaje de Raquel. I always criticize Raquel's character. Me parecía una mujer superficial. I thought she was a superficial woman. Y hoy cuando pasaron la escena de que la iban a entrevistar, And today when she was going to be interviewed, en su casa habían 2 cuadros gigantes de ella. in her house there were 2 gigantic portraits of her. Y yo pensé, And I thought, yo quería un cuadro así mío. I wanted a portrait like that from me. Y después estuve revisando And then I was reviewing su personaje. her persona, or yeah. Y me pasó algo muy bonito porque pude ver la inocencia en ella. And something wonderful happened because I could see the innocence in her. Y siento que pude perdonarme a mí misma. I feel I could forgive myself. Perdonarme por querer cuidar mi cuerpo. Forgive myself for wanting to take care of my body. Y fue muy bonito lo que sentí. And it was wonderful what I felt. Vi mucho amor en ella. I saw a lot of love in her. Pude observar que no era la parte física I could observe she was not the physical. lo que ella quería transmitir, What she wanted to share was not physical. sino que estaba compartiendo mucho amor. She was sharing love. Y bueno, doy gracias por esto. So I give thanks Me for hace this. libre. This frees me. Gracias, David. Thank you, David. That was so beautiful too when she said Fue tan hermoso también cuando ella dijo to her husband, a su esposo, we were 5, but now we are 4. éramos 5, pero ahora somos 4. She was like saying, we have to be strong with what is. Y le está diciendo, tenemos que ser fuertes con lo que es. We can't dwell on the past or what happened. No podemos morar en el pasado o lo que sucedió. It's more important that we acknowledge where we are right now. Es más importante que reconozcamos dónde estamos ahora. Yeah. And her daughter was like, you are so strong. Y su hija estaba como, tú eres tan fuerte. Yeah. So that was another example of the Spirit speaking through. Así que ese fue otro ejemplo del Espíritu hablando. Yeah. And it showed us something really true about Raquel. Y realmente nos mostró algo verdadero acerca de Raquel. Yeah. Beyond the appearances. Más allá de las apariencias. Thank you. Thank you for sharing your miracle. Gracias por compartir tu milagro. Well, buenas noches. Buenas noches. Good Good night. Thank you. Gracias. Thank you for coming. Gracias por venir. Yeah.